actualidad, cuestión de por las circunstancias que ahorita estamos pasando, bueno, la idea es de que ustedes conozcan de manera general y específica las características del derecho de trabajo como una rama del derecho social mexicano. ¿Ok? Y la idea es de que aquí ustedes como alumnos logren diferenciar los derechos y las obligaciones que tienes tanto como trabajador y tanto como patrón en cualquiera de las dos situaciones en las que estemos, ¿ok? Así también vamos a conocer las características y hasta dónde llega el actuar de las autoridades en materia laboral, ¿ok? Vamos a ver de manera general y no tan a fondo en cuestión cuál es el fundamento jurídico del derecho laboral. Ya sabemos que en cuestión jurídica siempre existe un fundamento constitucional. De acuerdo a nuestro tipo de derecho, que es un derecho positivo, que es un derecho vigente, que es un derecho escrito, todo lo que a nosotros nos regula, leyes, reglamentos, circulares, códigos, etcétera, todo nuestro tipo de leyes y toda la infinidad de leyes que tenemos, tanto leyes federales como leyes generales, como leyes locales, como leyes municipales, se tienen que basar en nuestra Constitución. Todo debe de estar autorizado en nuestra Constitución. De nuestra Constitución surgen todo ese tipo de leyes que tenemos, ¿ok? Existe, por ejemplo, las leyes que norman la educación, por ejemplo, educación en México. Bueno, sabemos que el artículo 3º constitucional es el que reglamenta el derecho fundamental de los ciudadanos a tener una educación, ¿ok? Entonces, siempre va a tener un sustento constitucional todas nuestras regulaciones. En cuestión de la materia que a nosotros nos toca abordar, que es el derecho al trabajo, lo vamos a tener en 2 artículos fundamentalmente. Pero de manera importante y de manera puntual, el artículo que va a fundamentar el derecho al trabajo, que va a ser digno y que nos va a hablar de la manera integral de todas las características que debe de tener, es el artículo 123 constitucional. ¿Ok? Y a partir de este artículo es donde viene y se desarrolla toda la legislación que nos va a permitir fundamentar el derecho laboral en México, ¿ok? Entonces es el artículo 123 constitucional. De manera general, ya se les envió previamente unas lecturas acerca del artículo 123 constitucional, pero ahorita les quiero hablar de manera general. Vamos a hablar acerca del derecho laboral, vamos a hablar cuál va a ser su formación histórica del derecho del trabajo, por ejemplo, en Europa, a diferencia con México. Vamos a hablar cuáles van a ser las fuentes e interpretación del derecho laboral. Vamos a hablar de los sujetos del derecho de trabajo, en qué consiste esa relación de trabajo, cuáles son los contratos colectivos o cuáles son ese tipo de contratos que me permite realizar ese tipo de relación entre patrón-trabajador y que de ahí llega a desprenderse las obligaciones jurídicas, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles van a ser aquellas autoridades que van a intervenir en nuestras relaciones de trabajo. Vamos a hablar de los derechos y obligaciones recíprocos entre trabajador y patrón. Y vamos a hablar también acerca de lo que son la suspensión, rescisión y terminación de nuestra relación laboral, ¿ok? De manera muy específica, en esta sesión vamos a hablar de qué es el derecho laboral, de dónde surge el derecho laboral, cuál va a ser su concepto, su denominación del derecho laboral. Vamos a hablar acerca de la naturaleza del derecho laboral, naturaleza como derecho social y la clasificación de nuestro derecho laboral. ¿Ok? Entonces, vamos a partir acerca de las definiciones que estuvieron viendo con los autores, como el primero que dijimos del maestro Cueva, donde dice que el derecho de trabajo es una aceptación más amplia y se entiende como ese conjunto de normas a cambio de un trabajo humano. Se intenta realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la persona humana. ¿Qué quiere decir? Bueno, para él te dice que
de manera general, y si lo vemos sintetizado, es para Cueva te dice, ok, tú como trabajador tienes que realizar cierta actividad, ok, para lograr tu existencia digna, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo trabajo porque necesito satisfacer mis necesidades personales, ¿ok? Tan claro y tan objetivo es la definición. En cuestión en sentido de Urbina, define el derecho como un conjunto de principios, ¿ok?, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, que es socializar la vida humana. ¿Qué quiere decir? Aquí sí de manera general ya vemos que Trueba ya genera un poco más de concepto, un poco más general e integral. Te habla de conjunto de principios. ¿Por qué conjunto de principios? Te habla de conjunto de principios es porque tienes que seguir ciertos lineamientos y ciertos principios para que tú llegues a una relación laboral. Te habla un conjunto de normas, claro, porque al generar esa relación laboral que existe entre patrón, entre trabajador, entre patrón e institución, entre trabajador e institución, deben de existir reglas o normas que regulen esa relación, ¿ok? Y te habla también de instituciones que protejan, dignifican y tiendan a reivindicar todo lo que viven con sus esfuerzos materiales. ¿Qué te dice? Bueno, estas instituciones me está hablando de manera general, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, la Junta de Conciliación y Arbitraje, los sindicatos. Esas son las instituciones con las cuales un trabajador o un patrón se encuentra en relación cuando existe el derecho laboral, ¿ok? Entonces, si lo vemos de manera general, Trueba ya te maneja principios, ya te maneja instituciones y te dice que pues realmente son los que te van a permitir regular esa relación laboral. Si nos vamos con la definición que nos da Alfredo Sánchez Alvarado, expresa que el derecho es un conjunto de principios, ya lo maneja también específicamente, habla de normas, ¿ok? Y te habla que lo regulan de manera individual y de manera colectiva. ¿Por qué de manera individual? De manera individual las normas te regulan. Ok, tú eres trabajador de una empresa y tienes ciertos derechos, ¿cierto? Ok, pero también al momento de que tú adquieres derechos, igualmente, de acuerdo a nuestro tipo de derecho, tú tienes que adquirir obligaciones como trabajador. Y como patrón, tú adquieres derechos y adquieres obligaciones igualmente, ¿ok? Y también, por ejemplo, los sindicatos o famosos sindicatos que ustedes conocen, de acuerdo a ya sea las empresas tienen sindicatos, gobierno tiene sindicatos y bueno, ese tipo de sindicatos también adquieren obligaciones y adquieren derechos, ¿ok? Y te habla también Alfredo Sánchez ya de relaciones entre trabajadores y patrones, ¿ok? Te habla también, obviamente, bueno, te habla de relaciones entre trabajadores y patrones. Bueno, si ya se dan cuenta, este tipo de definiciones empezamos de ser un poco más inductivo, de menos a más, ¿ok? Entonces, te dice, nuestra primera definición fue, ok, somos unos individuos que estamos trabajando para satisfacer necesidades personales, ¿ok? O necesarias. El segundo ya te habla, bueno, que ya existen normas, que ya existen principios que regulan esa relación. Y tercero, pues nos vamos más allá, que existen las normas, que existen los principios que regulan las relaciones entre trabajador y entre patrón, y entre trabajador, patrón e instituciones, ¿ok? Y que existen esos contratos colectivos, ¿ok? Y por último, tenemos a Lozano, que es Néstor, donde nos dice que el derecho de trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Ok, aquí nos habla ya un poco más integral, ok, la definición. ¿Qué quiere decir? Bueno, te habla que es un conjunto de normas, es lo mismo que ya habíamos platicado, relativas a las relaciones que directa e indirectamente derivan de la prestación libre.
Nosotros al momento de hablar de una prestación de trabajo o de un trabajo, uno, es con una prestación libre. Nadie te va a obligar a prestar tus servicios para el tipo de trabajo que tú escogiste. Dos, que existe una subordinación. ¿Qué quiere decir una subordinación? Que estás subordinado a un jefe, que existe un jefe y que existe un trabajador, que existe jerarquía. ¿Ok? Y remunerada, ¿qué quiere decir? Que al momento que tú prestes tu trabajo vas a recibir una remuneración, vas a recibir un pago. Eso quiere decir remunerada. ¿Ok? ¿Y por qué te van a pagar? Van a ser por tus servicios personales, servicios profesionales, ¿ok? Y que al finalizar esto tiene un fin, y que consiste en producir un equilibrio de los factores, ¿ok? Y que lograr es una justicia social. ¿Qué quiere decir lograr una justicia social? Ok, lograr una justicia social en el ámbito jurídico laboral es de que tú seas un trabajador, que tengas un patrón, que existe una relación laboral, pero que esa relación laboral se ajusta. ¿Qué quiere decir? Yo te presto mis servicios profesionales, tu patrón me remuneras, ¿ok? Yo voy a ser un agente que voy a adquirir derechos, que adquiero obligaciones y tú también, patrón. Y logramos una justicia social, ¿ok? Eso es de manera general en cuestión de las diferentes definiciones que les envié en cuestión del material. Si lo vemos así, lo vamos desmenuzando, vemos que va evolucionando la definición, ¿ok? Hasta aquí les dejo lo de las definiciones. Si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen saber. Les voy a estar creando estos videos. Los videos no los voy a hacer muy largos, porque por cuestión de plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente video que les voy a generar son los elementos de la definición del trabajo.